Vamos a iniciar con nuestra clase de ajedrez por parte de Elise Tabasco. Vamos a iniciar con nuestra clase número 14 y el tema de hoy va a ser calidad en el ajedrez. En la clase número 13 vimos lo que es la ventaja material en el ajedrez. La calidad es algo similar, pero es algo muy diferente a la ventaja material. Aquí lo vamos a explicar. La calidad, más que nada, es voluntaria o involuntariamente, de que uno sacrifique una pieza con tal de tener una ventaja en el ajedrez, una ventaja en su partida y así pueda ganar la partida. La calidad, para hacerlo un poco más explicado y más simple, es que aquí podemos ver que la torre vale 5 puntos y el alfil vale 3 puntos. Aquí podemos ver que la pieza más fuerte es la torre. La torre es más fuerte por el valor que tiene. Pero por ejemplo, en la partida, a lo mejor el contrincante entrega su torre por un alfil. Se come la torre con un alfil. Ya aquí tiene menos 2 puntos. Si la torre captura a un alfil, aquí automáticamente tiene menos 2 puntos. Aquí se dice que las negras entregaron la calidad. Pero nosotros sabemos que al entregar la calidad puede ser voluntaria o involuntariamente. A lo mejor el plan de las negras es de que sacrificando la torre y entregando esa calidad, puede ser que tenga un mejor ataque o lo tenga en una red de mate a las piezas blancas. Todo depende. Sabemos que el ajedrez es un deporte en el cual tenemos que usar la mente, la creatividad y sobre todo la imaginación para poder desarrollarnos. A esto se refiere el tema de calidad. Vamos a ver unos videos para que ustedes puedan ver más claramente lo que es la calidad. Cualquier cosa, estamos en contacto y déjenmelo saber. Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a tratar un tema que en general se presenta mucho en la práctica, que es el sacrificio posicional de calidad. Es importante aclarar que la diferencia con respecto a un sacrificio de calidad por ataque es que aquí la compensación no va a radicar en justamente conseguir un ataque brutal sobre el enroque, sino que básicamente va a contar con una ventaja posicional a largo plazo. Es decir, a cambio de la calidad se consigue una pieza menor y una ventaja, digamos, en la estructura, por ejemplo, conseguir la mejor pieza menor, etcétera, ¿sí? Es decir, una ventaja de estilo posicional. Para esto vamos a ver una partida que jugó de blancas Martín González contra Dolmatov, ¿sí? La partida arranca con E4, E6, D4, D5, vino caballo C3 y alfil B4. Con lo cual se llega a la variante Winauer de la francesa. Caballo G2, que es una opción muy interesante, ya que la idea principal es sacrificar momentáneamente el peón de E4 para luego recuperarlo con la pareja de alfiles y una posición abierta. Caballo F6, vino E5, caballo E4, A3. Caballo por C3, caballo por C3, alfil por C3, B por C3. Entonces se llega a una situación muy interesante, muy típica dentro de la Winauer, donde el blanco tiene la estructura de peones un tanto debilitadas, pero en compensación tiene la pareja de alfiles. El negro jugó en enroque corto, básicamente yendo al lugar donde el blanco tiene la mayor cantidad de espacio. Entonces se puede armar, digamos, con un ataque muy peligroso sobre el enroque corto. Es decir, que es una decisión valiente, la cual supongo que Dolmatov tenía muy bien estudiada, ¿no? El blanco jugó dama H5, yendo directamente al ataque, a buscar la iniciativa. Entonces el negro plantea una jugada la cual es temática en estas posiciones, que es jugar F5. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, cerrar un poco el flanco de rey, ¿sí? Y al mismo tiempo impedir la maniobra típica de alfil D3, la cual en general generaría problemas sobre el punto H7, ¿no? Lo que pasa es que en principio parece como que, bueno, esto en general debilita mucho la posición del rey y encima permite la jugada G4, que uno podría decir, bueno, esta jugada genera una ruptura,
Parece que va a abrir la columna G a favor del blanco. Es decir que bueno, parece que la posición del negro es bastante desesperada. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Ahora fíjense, les puse la posición de blancas para que puedan ver la ventaja dinámica que parece tener el blanco. Con las piezas atacando hacia el flanco del rey. Parece que llegan todas rapidísimas, mientras que las piezas del negro están todas en la primera fila. Les voy a girar un poco el tablero. Ahí estamos, ahora lo estamos viendo de negras. Y la idea sería que frenen el video y piensen acerca de cómo podemos continuar con negras. ¿Cuál sería la mejor defensa? Bueno, realmente la posición es muy compleja para el negro y creo que en general solo existe una defensa particular para el negro, que es la que se empleó en la partida, porque esta posición ya se había jugado anteriormente y bueno, básicamente el negro había sido aplastado varias veces porque, bueno, el ataque del blanco parece muy fuerte. Lo que pasa es que existe una maniobra fantástica por parte del segundo jugador, que es jugar alfil de 7. Y uno diría, pero bueno, ¿y qué cambia esto? O sea, ¿qué diferencia existe? Parece exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que luego de G por, torre por, dama H3, la idea negra es jugar alfil E8. Uno diría, bueno, pero luego de alfil D3, la idea del negro parece ser, bueno, juego torre H5 y de esta manera no cae este. Pero claro, el problema es que el punto E6 estaría básicamente colgado. Entonces, bueno, no parece que sea una gran idea jugar torre H5. Sin embargo, la idea principal que traía el negro para esta posición era jugar alfil G6. Con lo cual se sacrifica una calidad y en principio parece un tanto extraño, ¿no? Podríamos decir, ya que bueno, no se consigue ni siquiera un peón a cambio de la calidad. Con lo cual, bueno, materialmente hablando, sería un tanto poco, ¿no? Para el sacrificio de una calidad. Pero bueno, tratemos de entender un poco, en principio, cómo tenemos que razonar para que un sacrificio de calidad sea correcto. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que un sacrificio de calidad me va a dar una ventaja de otro tipo, de un estilo posicional. También, en este caso, fíjense que tiene una doble virtud. No solamente me da una ventaja posicional, sino que también frena absolutamente el ataque del otro. Fíjense como ahora el alfil de D3, que es la pieza más importante de ataque, es eliminada. Entonces con esto deducimos una nueva regla, y es que cuando sacrificamos una calidad tiene que ser por la mejor pieza menor del rival. De esta manera le quitamos fuerza, digamos, a la posición del otro y al mismo tiempo generamos piezas fuertes nuestras. Otro de los puntos que tienen que tener en cuenta para sacrificar una calidad es que la pieza menor que nosotros tengan buenas casillas, ¿sí? Es decir, que tengan buena acción en la posición, ¿no? Por ejemplo, vean que después de alfil por F5, el alfil que queda de casillas blancas para el segundo jugador es realmente muy bueno, ya que, por ejemplo, defiende toda esa diagonal, defiende el punto H7, pero también atacas mediante, o sea, esa diagonal al punto C2. No solamente esto, sino que también ese alfil es inexpugnable de esa posición, salvo que el blanco devuelva la calidad con un torre por F5 en algún momento. Ese alfil no hay forma de echarlo de esa posición, que diríamos es un gran punto fuerte, ¿sí? Entonces, vean cómo tenemos varias compensaciones. Pero también hay que añadir otra cosa, porque más allá de este tipo de ventajas, todo esto no sería posible si en la posición hubieran muchas columnas abiertas. Fíjense cómo básicamente en la posición existen solo 2 columnas abiertas y son fácilmente, digamos, es fácil bloquearlas, ¿no? Es fácil que las torres no puedan activarse por esas columnas. Entonces, gracias a esto es que el sacrificio de calidad realmente es bastante bueno. Vino torre G1, el blanco no acepta inmediatamente, dama F8 y ahora sí alfil por F5. Alfil por F5, dama F3. Entonces, vean lo siguiente, vamos a corroborar todo lo que acabamos de decir recién. Primero y principal, el alfil, vean qué fuerte que es, controlando absolutamente toda la diagonal, ¿no? O sea, no hay forma, digamos, de echar a este alfil de alguna manera, ya que no existen peones laterales que puedan expulsarlo de esta posición consolidada. Luego, también tengan en cuenta que, por ejemplo,
Existen varias debilidades por parte del blanco. Fíjense, por ejemplo, la casilla C4, la casilla A4. Es decir, que existen debilidades estructurales, o sea que la debilidad en la posición de la estructura de peones blanca favorece también al negro, con lo cual compensa también el sacrificio de calidad. Bien, ¿qué más? Fíjense como por ejemplo este caballo, que parece en principio no tener, digamos, ningún tipo de movimiento, puede hacer caballo C6, caballo A5 y hasta llegar hacia C4, ¿no? Que de hecho fue la jugada que vino en la partida. Después, por otro lado, fíjense cómo el ataque del blanco, la verdad es que ha quedado prácticamente inhabilitado, ¿no? No hay más ataque. De hecho, la única jugada de ataque que existe sería alfil H6, aprovechando el tema de la clavada. Sin embargo, alfil G6 y ya no hay más nada que decir, ¿no? Entonces, en la partida vino caballo C6, el blanco jugó dama E2, y bueno, básicamente dama E2, la intención es que ahora alfil H6 sería un tanto más molesta y no habría cambio de damas, ¿no? Entonces, jugó rey H8 el negro, evitando el alfil H6, y el blanco jugó A4. En primera instancia, esta jugada parece muy interesante porque uno diría, bueno, básicamente gracias a este A4 ahora el alfil de negras puede habilitarse por la diagonal de A3. Sin embargo, en este caso es muy interesante notar que con respecto a las posiciones normales donde el alfil de A3 realmente surge de forma, digamos, muy útil, en este caso no es tan así, por un simple detalle, y es que el peón de C7 no se movió. En general, en la francesa, el peón suele estar en C5 presionando sobre el centro. Entonces, cuando el alfil surge por A3, resulta que toda esta diagonal y sobre todo el punto D6 puede ser aprovechado por este alfil. Pero ahora que básicamente el peón S no se movió, el alfil S no tiene una buena casilla sobre la diagonal. Entonces, básicamente no ejerce tanta presión como si el peón negro no estuviera en C7, ¿sí? El negro jugó dama F7 y el blanco jugó A5. Bueno, es muy interesante notar cómo el blanco, a pesar de tener calidad de más, realmente carece de un plan interesante en la posición. Es decir, realmente es complicado ver cómo va a continuar la partida, ¿no? O sea, el blanco no tiene plan activo y esto acrecienta mucho más el valor del sacrificio de calidad. Es decir, al quitarle toda la iniciativa al blanco, después realmente es muy difícil encontrar plan. Y en general, lo que suele pasar en este tipo de circunstancias es que el jugador, el cual carece de actividad, intenta generarla a cualquier precio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprovechar este factor, digamos, psicológico para básicamente jugar de manera tranquila. Este es un poco el secreto, ¿sí? Porque el tema es el siguiente: cuando nosotros jugamos de forma tranquila, como lo viene haciendo el negro, dama F7, caballo C6, mejorando tranquilamente la posición, en algún momento el rival va a tratar de atacarnos de alguna manera, como por ejemplo lo está haciendo ahora el blanco con A4, A5. Y eso suele, en la mayoría de los casos, ser contraproducente para el jugador que bueno, tiene desventaja en la posición, ¿no? Entonces B6 vino, muy buena jugada, A por, C por, y fíjense cómo el negro genera otra ventaja en la posición, el peón de A que ahora está pasado, ¿no? Todo gracias a la mejor estructura de peones, ¿no? Bien, entonces, en la partida siguió torre G3, vino caballo A5, F3 y caballo C4. Entonces, fíjense esta posición que es bastante instructiva. Vean cómo las torres no pueden realmente ejercer ningún tipo de presión en la posición. Mientras que el alfil de F5 está situado en un gran punto fuerte, el caballo de C4 otro gran punto fuerte, controlando todas las casillas alrededor, ¿no? Fomentando el avance del peón de A, controlando las casillas del posible avance, y al mismo tiempo ver como también el alfil de C1 está fuera de juego. En realidad todas las piezas del blanco están como sin plan, ¿no? Vino rey F2, A5, comienza el avance triunfal del peón. Rey G1, A4, vino alfil A3, alfil G6. Rey F2, dama F5. Vean cómo el poder por las casillas blancas por parte del negro realmente es muy bueno, ¿no? Torre A2 y torre A7. Otra jugada profiláctica muy interesante. Lo que se hace con esta jugada es básicamente habilitar la posibilidad de que el alfil de casillas blancas del negro pueda moverse, ya que la séptima fila, sobre todo la casilla G7, está ahora controlada, ¿no? Bien, alfil C1, H6, evitando un posible alfil G5 o torre G5, rey G1, A3. Bueno,
poco a poco el negro va quedando ganado. Fíjense como básicamente el peón de A3 inmoviliza la torre de A2, al igual que la batería de alfil G6 y dama F5, ¿no? Hay muchas debilidades, imposible, muchos puntos fuertes para las piezas negras. Entonces realmente es muy difícil la posición. Vino torre G2, alfil H5, mejorando el alfil de casillas blancas. Torre G3, dama F8. Torre H3, vino alfil G6, dan un par de vueltas, seguramente por el tema del control del tiempo, dama G2. Y ahora me gustaría que piensen cómo podríamos hacer de negras para seguir incrementando la ventaja. Bueno, la mejor jugada aquí es B5. Porque claro, básicamente vamos a estabilizar el flanco de dama del blanco. Y con esto lograremos que, bueno, se abra una columna. Pero en este caso, curiosamente, va a ser a favor del negro. Vino dama F2, B4, dama E1, alfil por C2. La táctica ayuda siempre al que tiene mejor ubicadas las piezas. En este caso, claramente, es el negro. Vino C por B4, pero por ejemplo, si torre por C2, viene B3, torre acá y A2, y bueno, no hay forma de evitar la coronación, ¿no? Porque alfil B2 viene caballo por B2, así que no hay manera. Vino C por B4, alfil B1, gran jugada, torre A1, y es muy curioso cómo la torre queda atrapada, ¿no? Es decir que ahora la calidad realmente no se nota. El alfil de B1 atrapó a una torre. Creo que es un lindo broche final, digamos, para lo que fue una gran partida posicional, ¿no? El blanco continuó igualmente un poco más, F4, dama E8, dama E2, pero claro, realmente no tiene la posibilidad de frenar todas las amenazas del negro, ¿no? Vino torre B7, alfil D2, caballo por, dama por. En este caso no importa si cambio piezas porque es como si tuviera la torre de A1 no participa del juego, ¿no? Torre por B4, torre D3, alfil por, dama por, y luego de la jugada torre B3, el blanco abandonó por el simple hecho de que no tiene jugadas. Piensen, por ejemplo, que si viene la jugada dama C2, puede venir un descubierto con la dama cayendo. Y si se va hacia otro lugar, por ejemplo, imaginemos dama D1, ¿sí? Se puede jugar simplemente dama B4 y bueno, estamos ganando, ¿no? Bien, una partida realmente muy instructiva que básicamente nos muestra un poco lo que tenemos que considerar a la hora de sacrificar una calidad. Y de hecho me gustaría hacer un pequeño repaso a modo de conclusión para que para la próxima partida ustedes también puedan aplicar el sacrificio de calidad. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta para un sacrificio de calidad posicional es que tiene varias utilidades. Por ejemplo, muchas veces sirve para destruir la estructura del otro. En otros casos sirve para frenar un ataque o para generarnos puntos fuertes, ¿sí? Un sacrificio de calidad realmente tiene muchos tipos de utilidades, muchas variables, ¿sí? Es un tema realmente muy instructivo. El segundo punto que tienen que tener en cuenta es que para que el sacrificio sea efectivo tienen que eliminar la mejor pieza menor del rival, ¿sí? En este caso fíjense que eliminó el alfil de casillas blancas, posicionalmente la mejor pieza del blanco, ¿no? Lo tercero que tienen que tener en cuenta es que las piezas menores que nos queden a nosotros tienen que ser muy fuertes. En este caso el alfil de F5 y el caballo compensaban de sobra la calidad sacrificada, ¿no? Y lo último, y lo más importante sobre todo, es que tienen que tener en cuenta que para que el sacrificio de calidad sea importante, no tiene que existir muchas columnas abiertas. Ya que si existen muchas columnas abiertas, las torres pueden, por medio de algún tipo de sacrificio de peón, tal vez, o algún tipo de estrategia de ese tipo, activarse, y en ese caso una pieza podría no llegar a compensar la calidad, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado todo claro y en principio nos estaremos viendo en otra edición de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, chau chau. Sacrificar la calidad muchas veces nos genera dudas sobre si hay compensación suficiente y sobre todo sobre si seremos capaces de continuar correctamente. Yo soy el maestro FIDE Jorge Ramírez y hoy miraremos una partida que nos ayudará a valorar mejor la compensación tras un sacrificio de calidad.
Os pongo en contexto de la partida rápidamente. Esta partida se jugó en la segunda ronda del torneo memorial Carlos Torres Repeto del 2005, que por cierto, si alguien aún no ha visto el vídeo o no sabe quién es Carlos Torres Repeto, pues recordad que en el canal tenemos un vídeo que habla sobre su vida, sobre sus partidas y sobre sus consejos. En fin, que era la segunda ronda y yo jugaba con las piezas blancas contra un maestro internacional mexicano de origen cubano, que además es reconocido como uno de los mejores entrenadores de México. Vamos con la partida. Tenemos una defensa francesa y tenemos la variante del avance. Ya que estamos, os voy a decir rapidísimamente unas cuantas cosas que son muy importantes sobre la variante del avance. Lo primero, a todo jugador de negras con la francesa le encanta que le jueguen la variante del avance. Y es que si no le gusta que le jueguen esta variante, ¿qué le va a gustar al jugar la defensa francesa? Y además generalmente consiguen muy buenos resultados. Por lo tanto, mi primer consejo es que si jugáis la variante del avance de la defensa francesa, conozcáis muy bien no solo las primeras 8 o 10 jugadas, sino los planes típicos de medio juego y con la mayor precisión posible. Porque ya os digo que las negras suelen conocer muy bien el tipo de estructura, el tipo de planes y es lo que todo jugador de francesa espera que le jueguen. En fin, vamos a ver, no quiere decir que la variante del avance sea mala ni hay que dejarla. Lo único que digo es que hay que estar muy bien preparados con blancas a la hora de jugarla. Todo va en torno a D4, no hay nada más, no hay ningún secreto. De hecho es muy sencilla de jugar para las negras en este sentido porque es bastante lógico. Mirad cómo cada jugada de desarrollo va sobre D4. Y ahora las blancas no pueden continuar, por ejemplo, con alfil E3 que también apoyaría D4, pues simplemente porque perderían al peón de B2. Por lo tanto hacen otra jugada de desarrollo, en este caso alfil E2 para preparar el enroque. C por D4, esto es muy teórico, y caballo H6, de nuevo se sigue buscando la idea de venir a presionar a D4. Por supuesto, dama por B2 permite alfil por H6 permite dama por B2 y la torre queda atrapada, queda atacado el caballo, y bueno, aunque la torre podría salvarse moviendo al caballo, aquí al alfil nos lo vamos a comer con el peón después. Es una estructura que tal vez no parece del todo ideal, pero de todas formas las negras tienen mucha actividad y además de material de ventaja. En fin, no nos liemos con esto. B3 es la siguiente jugada de desarrollo para poder seguir protegiendo a D4, preparándose contra la jugada caballo F5. Caballo F5, D4 y tenemos una posición clave, ¿no? Todas las piezas negras se están atacando en D4, casi todas las que pueden, y las blancas igualmente. Está bien protegido por el momento este punto. ¿Qué van a hacer las negras ahora? Pues con la siguiente jugada, que es una jugada bastante típica, están buscando descoordinar algo a las blancas. Como está marcado con rojo, yo no puedo jugar caballo C3 porque estaría bloqueando la acción del alfil sobre el peón de D4 y tampoco podría jugar caballo D2 para bloquear este jaque porque estaría bloqueando la acción de la dama. Por supuesto, si jugara alfil C3 y cambio alfiles, estoy perdiendo a uno de los defensores de la casilla de D4. Por eso es que las blancas aquí juegan rey F1. Esta jugada que parece un poco extraña, pero en realidad muchas veces para poder terminar de coordinarse, las blancas hacen un enroque artificial. Llevan el rey a G2 y después ya podrán desarrollar la torre. Incluso en ocasiones se lleva a avanzar, por ejemplo, el peón H y hacer rey G1 y rey H2. Lo importante aquí para las blancas, por ejemplo, es que ya han controlado el ataque a D4. Ahora es el turno de las negras y ver qué van a hacer, cómo van a continuar. Entonces, alfil E7 se prepara, entre otras cosas, para poder reaccionar en algunas ocasiones a la idea de G4 con caballo H4 y también con la idea de poder jugar muchas veces F6 y a E por F6, alfil por F6 y desde aquí de nuevo se está presionando a D4, el alfil vuelve a presionar. Entonces vamos a seguir un poco con la partida. Aquí tras G4 se jugó caballo H6. Recordad, la idea de G4 en este caso es, de nuevo, luchar por el control de la casilla de D4. Aunque es un peón y es una jugada de flanco, yo lo que estoy haciendo en este caso con blancas es quitarme la presión en D4. Porque básicamente el éxito o el fracaso de la defensa francesa en esta variante es si consiguen destrozar a la cadena de peones o no. Si no lo consiguen, las blancas quedarán con una ventaja de espacio y si lo consiguen, pues simplemente las negras se quedarán con un mejor centro y posiblemente acabarían ganando material. Pero si no ganan material y consiguen cambiar esos peones, por lo menos van a tener mucho dinamismo gracias a su mejor centro. En fin, caballo H6, H3, enroque y aquí viene un momento muy importante, ¿vale? Ahora, hemos visto que una de las ideas de las negras, ya que no se puede presionar en D4, es jugar F6. Esto también es verdad que se suele hacer cuando ya se está enrocado porque así la torre de F8 consigue mucha acción. Ya se queda en una columna semiabierta donde no tendrá peones una vez que el peón de F6 se ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver, ¿no? Si juego F6 con negras, en el momento en el que las blancas capturen en F6, si yo capturo con el alfil, por ejemplo, que sería deseable para presionar en D4,
pues me encuentro con que las blancas tienen G5, un ataque doble, atacando al alfil y al caballo. Por lo tanto, no es tan sencillo como parece, o sí, ya veremos que os tengo una sorpresa por aquí, y algunos ya os podréis ir imaginando. En fin, ¿cuál es la otra opción? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si F6, ya sé que las negras quieren jugar F6, y esto es muy importante y es un consejo para todas las partidas. Lo primero que hay que hacer siempre antes de mover es pensar qué es lo que haría el rival si le tocara jugar. Hay que ver qué es lo que harían las negras. Y entonces, yo al percatarme de esta idea y del ataque doble, pues lo que pensé es, claro, quieren hacer F6 de todas formas, entonces así van a destruir el centro blanco. Al no poder capturar con el alfil por el ataque doble, una vez que yo haya capturado E por F6, pues capturarán con el peón. ¿Qué pasa al capturar con el peón? Pues que el caballo de H6 queda indefenso. Y aquí hice una jugada, pues bastante curiosa. Me costó bastante trabajo, yo la vi lógica, pero tiene una parte de ilógica, ¿no? Es decir, rompe una regla. Y siempre está la duda en cuándo podemos romper las reglas, cuándo nos lo podemos permitir y cuándo no. Curiosamente, porque además recuerdo muy bien la sensación, hace poco tiempo antes de esta partida, en una revista de ajedrez había visto una partida donde Ivanchuk llevaba a las blancas, y no sé si él mismo comentaba la partida o la comentaba alguien más, pero de pronto hizo una jugada de estas que rompían mucho las reglas, y el comentario era algo así como, este tipo de jugadas siempre tienes la duda sobre si es una genialidad o una completa tontería. Pues recordé este momento y yo me quedé con esta sensación y por supuesto pensaba que el mío sería más una tontería, o bueno, no tanto porque lo acabé haciendo, pero una jugada que por una parte me costaba y por otra parte le veía sentido. Y la jugada es alfil C1. Entonces, rompe los principios porque estoy regresando a una pieza que estaba desarrollada a su casilla inicial. Pero por otra parte el sentido que le vi es, ya no tengo presión en D4, ¿vale? El alfil en esta diagonal, donde estaba bloqueado por sus peones, en la diagonal que va desde A1 hasta H8, ya no tenía futuro. Entonces ya no tiene nada que hacer ahí. Por otra parte, si las negras juegan F6 tras E por F6, ya no podrían capturar con G por F6 porque yo capturo al caballo, ¿no? Y ya vimos que si capturaran, por ejemplo, con el alfil, pues está el ataque doble de G5 que habíamos visto. Entonces, pues digamos que esto me convencía a que podría estar bien. Estaba impidiendo el plan del rival desde mi punto de vista y estaba mejorando mi alfil, ¿no? Curiosamente mi alfil parece mejor en C1 que en B2. Pero esto también tiene otros defectos que veremos más adelante. Vamos con la partida. Las negras juegan F6. A pesar de todo, para mi sorpresa, yo me quedé un poco en shock, ¿no? Porque para mí esta jugada era imposible. Y bueno, si habéis visto el vídeo donde analizo el libro Los 7 pecados capitales del ajedrez, sabréis que tendía mucho a equivocarme cuando creía que mi rival se había equivocado. Y yo dije, es que aquí mi rival algo ha hecho mal, pero también es un jugador fuerte, ¿cómo se pudo haber equivocado? Total que vi la idea, ¿no? E por F6, torre por F6 y ahora está todo claro, ¿no? G5, por supuesto, gana material, pero las negras ya están preparadas para sacrificarla, para sacrificar la torre, para sacrificar el material. Y aquí es donde llega nuestro punto más importante, el sacrificio de calidad. Y entonces vamos a mirar un poco cómo podemos valorarlo, ¿no? Que es el tema central de la partida. Torre por F3, alfil por F3 es forzado. Y ahora, ya que el caballo queda atacado, pues caballo F5. Ahora, puntos importantes, ¿no? Lo primero que tenemos y que vamos a ver en este caso es que no solamente es la calidad lo que se ha sacrificado, sí está sacrificado solo la calidad, pero además a cambio de la calidad se ganará también un peón. Digamos que no es una calidad limpia, es calidad por peón. Porque el peón de D4 está completamente atacado por 3 piezas y solo está protegido por 1. No lo puedo volver a proteger y ese peón lo voy a perder. Por lo tanto, calidad y peón. Además, con esto vemos que la estrategia de las negras ha tenido el mayor éxito posible, ¿no? Se van a quedar con todo el centro y ya vimos en la apertura, cuando comenzamos sobre la variante del avance, que el éxito o el fracaso sobre esta variante de la defensa de las negras, de la defensa francesa de las negras, es si conseguían o no destruir el centro de las blancas. Pues aquí, digamos que obtienen otro logro más, obtienen un éxito más. Tienen entonces 2 cosas a cambio de la calidad. Tienen un peón, tienen el éxito de su estrategia que les constituye un excelente centro.